trabalho dignifica, é assim que nos explica o grifão Clube da Roda. É ou não é? Que diz tu toda a verdade, é que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. É ou não é que o povo nos diz que não, que o nariz não é feição, seja... Hoy le estamos terminando de sabotear el programa a Roberto García. Estamos con Javier Milei. ¿Y sabe de qué estábamos hablando? Estábamos hablando, primero, de que él y Diego Giacomini una vez acá propusieron rescatar las LEVAC y después las LELIC, ¿no? Exactamente así. Y ahora no les dieron bola, el gobierno no le dio bola, y ahora aparece del otro lado en el debate electoral. Así es, exactamente. ¿Y cómo lo vivís? Bueno, en primer lugar me parece que las declaraciones de Alberto Fernández al respecto son muy desacertadas, al menos en lo económico, salvo que, digamos, políticamente esté apuntando a desestabilizar el gobierno. Ese es el primer punto. O sea, me parece desde lo técnico mal porque implica un avance sobre los derechos de propiedad. Si vos te comprometiste a pagar algo y ahora no lo vas a pagar, o sea, vos estás violentando los derechos de propiedad. Ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con la lógica de los bancos. O sea, si vos no llegaras a pagar las LELIC, podrías generar la quiebra de bancos. Básicamente, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que tiene en el activo, digamos, un banco? Tiene caja, ¿sí? Tiene efectivo para cuando la gente le pide los depósitos. Tiene las LELIC, que son estos títulos del Banco Central. Tiene bonos y créditos al sector privado. Entonces, si Alberto Fernández, digamos, está diciendo que no le va a pagar, ¿con qué le va a pagar los bancos al depositante? Dada esa situación, que te pueden hacer quebrar los bancos, lo que puede generar es una corrida bancaria. Es decir, el depositante, sabiendo que no va a cobrar, va a querer retirar sus depósitos antes, y cuando esa situación ocurra y los bancos necesiten rescatar las LELIC, no la van a poder rescatar, o si se hace con emisión monetaria generas una hiperinflación, o alternativamente terminas en un plan Bonex. Ahora, yo vi que Gerchunov, Pablo Gerchunov, el economista neorradical, que creo que es de la Universidad Torcuato Di Tella, él tuiteó, o alguien tuiteó con su nombre esta noche, de que esto fue medio planificado, que Clarín entró, pisó el palito, y dice, pisaron el palito y por eso se merecen otra ley de medios. Como que esto fuera parte de una estrategia electoral. Bueno, ese es un punto no menor. ¿Por qué? Porque la economía argentina tiene un fuerte desequilibrio monetario. A ver, entre base monetaria y LELICs, vos tenés pasivos monetarios hoy en el orden de 60.000 millones de dólares. Acá tu socio Giacomini dijo que las reservas... Las reservas netas son... 14.000. Sí, ponele 15.000 millones. Eso quiere decir que al tipo de cambio actual, digamos, si todos decidieran pasarse a dólares, o sea que hubiera un repudio generalizado y querés armar un ratio de conversión, el tipo de cambio tendría que ser 4 veces más alto. Y obviamente eso, digamos, tiene una contracara en una caída de la demanda de dinero que podría disparar una hiperinflación. Estamos jodidos, ¿eh? Claro, digo, ese es el problema. El problema es que la situación monetaria de Argentina es muy delicada. ¿Por qué? Porque vos tenés varios problemas operando en el plano monetario. Por un lado, la inflación remanente del año pasado. Es decir, lo que sucedió el año pasado, digamos, el exceso de oferta de dinero se generó básicamente, en primer lugar, por una caída en la demanda de dinero, luego de lo que fue el 28 de diciembre del 2017, cuando Marcos Peña avanza sobre la independencia del Banco Central. Después lo que tenés que también se emitió dinero, nunca se arregló el problema de las LEVAC, o sea, porque, digamos, sacaste las LEVAC y creaste el monstruo de las LELIC. Pateaste. Exactamente. Juego a la reelección y después resuelvo. Sí, claro, pero con un monstruo peor, porque ahora las LELIC están todas concentradas en el sistema financiero, hoy ya representan 80% de la base monetaria, que en una situación de corrida eso se te convertiría en emisión monetaria, más el sobrante monetario. Todos esos elementos te podrían multiplicar el nivel de precios por 6, es decir, una inflación del 500%. O sea, ese es el tamaño del desequilibrio monetario. Entonces, esta estrategia de Alberto Fernández también podría ser leída políticamente, en apostar a generar inestabilidad monetaria, generar una hiper para asegurarse el triunfo en las elecciones. Y una vez que tenés una economía absolutamente deprimida,
Digo, después viene un rebote y eso los podría llegar a eternizar en el poder. Escúchame, ¿Duhovne o Kulfas? ¿Cuál economista te convence más? No me convence ninguno de los dos son espantosos. O sea, Duhovne es este camino de la nada misma, de la lentitud, digamos, de una situación donde el ajuste es tan lento que cada vez el peso de los intereses te va ganando al ajuste. A ver, fíjate esto. Argentina, para cumplir con su condición de solvencia intertemporal, necesita un superávit primario de 3,5 puntos del PBI. Sí. Si este año saliera todo como lo pactado por el gobierno de llegar al resultado primario nulo, ¿qué pasa? Eso se estaría logrando con licuación del gasto. ¿Qué significa eso? Que si vos limpiás el efecto de licuación, el verdadero resultado es 1,5 puntos negativo. O sea, estamos a 5 puntos. ¿Sí? La verdad es que, mirá, es muy difícil que logremos el financiamiento de 35.000 millones de dólares del año que viene. Con un negativo. Y imagínate en el 2021. O sea que si no volamos por los aires en un default en el 2020, pasa en el 2021. Kulfas, digo, es peor todavía. O sea, es muchísimo peor todavía. O sea, por ejemplo, Kulfas, una de las cosas que dice es que esto se arregla aumentando el gasto público. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice? Que en realidad si vos aumentás el gasto público, eso lo que hace es incrementar el PBI. Al incrementar el PBI aumenta el empleo, aumenta la recaudación y el resultado fiscal mejora. Eso, para que te des una idea, en un libro de macroeconomía básica está en el capítulo 3, capítulo 4, que se llama multiplicador de presupuesto equilibrado. Cuando vos haces eso, el resultado fiscal siempre empeora. ¿Sabés quién dijo algo parecido a eso? ¿Quién? Prat Guy, otro impresentable, a Marcos Peña. Terminamos el Fondo Monetario Internacional. ¿Te acordás? Claro, esa fue la tesis inicial del gradualismo. El Exacto. gradualismo estaba montado sobre eso. Exacto. Y otro que también dijo eso, ¿sabés quién fue? ¿Quién? Machinea de la Rúa. Mirá qué malas experiencias que tenemos con eso. Apelo a tu capacidad creativa. ¿Cómo se hace para bajar el gasto 4 puntos del PBI? Mirá, nosotros con Giacomini en el libro nuevo que se llama Libertad, 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 proponemos bajar 15 puntos el gasto público en términos de PBI en el consolidado. Es más, lo proponemos hacer en 2 etapas. En la primera etapa son casi 10 puntos del PBI y consta en eliminar de cuajo los subsidios económicos, redefiniendo los contratos, eliminar de cuajo la obra pública, llevando un sistema de iniciativa privada a la chilena, y eliminar de cuajo las transferencias discrecionales, tanto de nación a provincia como de provincia a municipio. Esos son casi 10 puntos. Eso te permite bajar la presión fiscal 5 puntos. Obviamente, por ejemplo, permitir el ajuste por inflación a las empresas, eliminar ganancia mínima y presunta, por ejemplo, hacer que el impuesto a las ganancias reinvertidas sea cero, es decir, bajar, digamos, las cargas sociales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos le quitás presión a la oferta y haces que el salario, digamos, no sea tan caro, vos no solo tenés incentivo a reinvertir, sino que además tenés incentivos para crecer y al mismo tiempo, ¿sí?, contratando mayor cantidad de mano de obra. ¿Y eso por qué es importante? Por lo siguiente, porque vos entonces ahora podrías aplicar en el Estado un programa de retiro voluntario. Entonces, los empleados públicos se irían con una indemnización y con trabajo. Con lo cual no se quedarían sin trabajo, pasarían a ser más productivos y dejarían de ser parásitos del Estado. Sí, otro temita. ¿Cómo ves vos este tema del Banco Central que viene? ¿Cómo te imaginas el Banco Central 2020? ¿Vos te identificás con Sanleris, con Redrado, con Pratgay, con Caputo? Con ninguno. Ok. Son todos cómplices de un Banco Central que ha estafado al pueblo argentino. Para que te des una idea, antes de que existiera el Banco Central, la inflación en Argentina era 3% promedio anual. Y eso porque estábamos en un proceso de convergencia. Pensá que Argentina en 1895 no tenía Banco Central y era el país con el PBI per cápita más alto del mundo. En la primera parte del siglo XX, hasta 1935, no tenía Banco Central y estaba entre los 5 países más ricos del mundo. Después tuvimos Banco Central mixto, 10 años. Ese nos llevó la tasa de inflación al 6%. Después tuvimos Banco Central Nacional y Popular. Desde 1946 a 1991, que fue el repudio generalizado de la moneda, tuvimos una inflación promedio del 225% anual. Tuvimos
que quitarle 13-0 a la moneda. Destrozamos 5 signos monetarios. Tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. Después vino la convertibilidad. 9% de inflación promedio, pero todo concentrado en el primer año y medio. Con lo cual, a partir de 1993, Argentina fue el país con menos inflación del mundo. Y un dato no menor, en 1997 Argentina creció muchísimo con deflación. Pero la gente odia eso. Vos hablás de los 90 y nadie se acuerda de eso. Todo Bueno, dice, los bueno 90. yo voy por una solución mucho más radicalizada. Con Diego nosotros directamente lo que estamos proponiendo es eliminar el Banco Central. Ir a un sistema de banca libre, ¿sí? O sea, con lo cual, para que vos tengas un sistema de banca libre y que no tenga corridas, tenés que redefinir el sistema financiero. Se llama banca Simon. Vos separás el almacén de valor, que es como si fuera una caja de seguridad, donde vos pones tu plata y pagás un fee anual. Y si te gusta la tasa de interés, ¿viste el dicho que dice, si te gusta el durazno, bancate la pelusa? Bueno, irás a los fondos comunes de inversión, que financian distintas inversiones, y ahí conseguirás tasa de interés. Entonces, si vos invertiste en un fondo malo y va a la quiebra, perdés vos, pero no pierde toda la sociedad. Ese es el primer punto. Una vez que vos haces eso, quitas todas las regulaciones del sistema financiero y entonces vas a un sistema de banca libre. Después, en ese proceso, largás la competencia de monedas. Desde mi punto de vista, también para Diego, a la luz de lo que ha sido la historia argentina, seguramente los argentinos van a elegir el dólar como moneda. Dada esa situación, vos vas a tomar los activos del Banco Central y con eso vas a redimir los pasivos, ya sea la base monetaria y ya sean los títulos, por ejemplo, el ELIX y cosas por el estilo. Y una vez que vos hiciste eso y desapareció el peso, lo llamamos a Bombita Rodríguez y con Lázari, con Mariano Fernández, con Giacomini, si vos querés venir, estás invitado. Vamos a poner una bomba en el Banco Central y lo vamos a hacer desaparecer. Y no vamos, ni siquiera lo queremos como un museo ni nada por el estilo. Vamos a dejar los escombros, ¿sí?, como muestra de una institución que tanto daño le hizo a la Argentina. Porque te explico algo. ¿Sabes que cada vez que la tasa de inflación supera el 20%, se pierde un 0.58 de crecimiento? Si vos eso lo corregís en la historia argentina, hoy tendríamos el mismo PIB per cápita que Estados Unidos. Y además, todos estos que generaron tanta inflación siempre se llenaron la boca hablando de los más vulnerables, donde la inflación es un impuesto al pobre y le pega 25 veces más fuerte. Con lo cual, no solo que vamos a dejar de castigar a los más pobres, a los más vulnerables, sino que vamos a tener más crecimiento y te digo, con todos los dólares que tenemos abajo del colchón, vamos a tener una inyección monetaria y una expansión del crédito que puede llegar a hacer que la tasa de crecimiento de Argentina se acelere como nunca vista en la historia. Vos sabés que, Javier, eso que acabas de decir siempre es un tema. ¿Por qué no se tiene conciencia de que la inflación es lo peor que le puede pasar a la gente que no tiene dinero, a la gente que está en dificultades? Yo noto que en los políticos en general hay, pero una enorme subestimación y no asumen que la inflación que muchas veces provocan ellos es lo que está hundiendo y lo que provoca pobreza en la Argentina. Bueno, eso tiene que ver de algunas malformaciones teóricas que tienen los economistas argentinos. Motivo por el cual con Diego, además decimos, Argentina no merece tener Banco Central, al margen de que no creemos en el Banco Central como institución en general. Vos fíjate, hay una encuesta que se hizo recientemente en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas, sobre el origen de la inflación. El 83%, ¿sabes qué contestó? Que no tenía nada que ver con la emisión monetaria. Por eso el otro día, digamos, lo de Kicillof. Virginia, Mike Tyson, Gallardo, lo noqueó a Axel el enclenque Kicillof cuando le dijo, pero Axel, si la inflación no es monetaria, ¿por qué entonces no eliminamos los impuestos y lo financiamos todo con emisión monetaria? ¿Y qué pasó? No pudo contestar, lleva más de una semana sin contestar. ¿Por qué? Porque le tiene que admitir que si hace eso genera una hiperinflación, y entonces tiene que admitir que es un fenómeno monetario y quedó trapeando el piso. ¿Y dónde comenzó esa distorsión ideológica? Ustedes, los economistas, ¿qué les pasó? Bueno, yo creo que, esa es una pregunta muy interesante, porque el problema radica en que la universidad pública genera, digamos, una suerte de economistas entre keynesianos y marxistas. Todos les gusta el Estado, ¿sí? Es decir,
las universidades públicas, igual que las instituciones de educación pública, se han convertido en centros de adoctrinamiento en favor de la religión del Estado. Entonces, claro, ¿por qué, digamos, o sea, la universidad pública genera keynesianos a mansalva? Porque, ¿qué es lo que hacía el keynesianismo? ¿Qué era lo que hizo Keynes en esa basura de libro que es la teoría general? Básicamente lo que le decía al político, usted gaste, derroche, que eso es bueno. Y si sale mal, y cuando aparecen las consecuencias negativas, tenemos a quién echarle la culpa, a los empresarios, a los trabajadores. Es decir, entonces, ¿qué pasa? En realidad, la teoría general es un panfleto escrito en favor de políticos mesiánicos, chorros y corruptos. Fíjate esto, ¿cuál sería el programa económico de un keynesiano? Hacer déficit fiscal y financiarlo con emisión monetaria. Perdóname, en la Argentina. Bien, es el programa fiscal, es el programa de Kicillof. Vos sabés que desde el año 1900 hasta el 2018, en esos 118 años, Argentina solamente tuvo superávit en 10. Es decir, con lo cual la política fiscal argentina se ha caracterizado por ser keynesiana. Por eso te digo, es la Argentina, claro. Olvídate del presente, viene de... Exacto, y fíjate esto, no solo eso, mira esto. También lo que vos tenés es que cuando pudimos nos financiamos con deuda. Somos el primer defolteador serial junto a Ecuador y cuando termine esta historia, 2020, 2021, vamos a ser el máximo defolteador serial. Y lo otro, ¿cuál es la otra fuente que usamos? La emisión monetaria. Es decir, con lo cual le quitamos 13-0 a la moneda. Está claro, digamos, o sea, ¿y sabes quién es el negocio? ¿Sabes para quién es el negocio? ¿Para quién? Para los políticos. Claro. ¿Te lo puedo hacer con un ejemplo? Pero tenés que ser muy breve porque si no, además llegás tarde. Ok. Suponete que estamos en una economía que transamos con oro. Sí. Y yo descubro una fórmula para convertir el plástico en oro. Sí. Sí, y lo hago perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Yo ingreso el plástico ese que convertí en oro y todo el mundo cree que es oro. ¿Qué pasa con el precio del oro en esa economía? Cae. Sí. Es decir, que vos necesitas mayores unidades de oro para comprar los mismos bienes. O sea, eso que Kicillof no entiende, que la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo interesante? Yo entregué plástico y me estoy llevando oro. O sea que hay una redistribución del ingreso de todos los tenedores de oro ¿hacia quién? Hacia mí, o sea, hacia el falsificador, donde la falsificación es absolutamente inmoral, es un robo, ¿no? ¿Y quién es el que mejor falsifica billetes? El que los hace igual, el Banco Central. ¿Quién se favorece? Los políticos chorros. Es decir, el Banco Central es un invento en favor de políticos chorros. Te tenés que ir y nosotros en un minuto vamos a hablar con Sebastián Dumont. ¿Qué está pasando en el GBA? Un periodista que conoce con precisión el Gran Buenos Aires en su segunda, en su tercera, en su primera, en todas las secciones electorales. Ya venimos. Gracias. Gran periodista. Sebastián Dumont es un periodista de la casa. También escribe en urgente24.com. Y para mí es quien puede darnos la temperatura de lo que está pasando en el Gran Buenos Aires. Hoy estuvo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Edgar? Gracias Hoy por la estuvo invitación. Alberto Fernández en La Matanza. Y pensé preguntarte para arrancar, ¿por qué La Matanza es tan complicada para Juntos por el Cambio? Bueno, La Matanza es un reducto peronista por historia, digamos, ¿no? Y además es el distrito más grande de la provincia de Buenos Aires. Es la tercera sección electoral. Para graficar la ubicación, digamos, la tercera sección electoral, la zona sur y La Matanza, digamos, abarca gran parte de ello. Históricamente ha sido gobernada por el peronismo, digamos, y además su composición social, salvo en algún sector muy particular, es una composición social muy vinculada históricamente al peronismo. Y la verdad que el peronismo le ha dado respuestas a la gente de La Matanza, claramente. Y entonces, ¿por qué van a cambiar? ¿Cuál es la razón para modificar ese voto, esa mirada, ese pensamiento? Con lo cual, digamos, La Matanza es un bastión. En algún momento, en Urgente 24 escribí que La Matanza es un reducto netamente peronista y que en su momento había convertido, Cambiemos, a Mar del Plata como su propia Matanza, que era el lugar donde más votos cosechaba, donde mejor le iba. Veremos qué pasa en esta elección. Me parece que eso empezó a desdibujarse de alguna forma. Pero claramente La Matanza es peronista por excelencia y eso me parece que no va a modificarse, todo lo contrario. Cada vez me parece que las diferencias son más grandes. ¿Y cómo la compensás entonces? Digo, ¿cómo hace el gobierno, el partido del gobierno, Juntos por el Cambio, la Alianza, para compensar
lo que pierde en La Matanza. Bueno, ¿Hay otro lugar del GBA donde compensa? Tiene que compensar fuertemente en la primera sección electoral, que son los distritos de la zona norte, noroeste del conurbano. Vicente López, San Isidro. Fernando, Tigre y sobre todo distritos como Merlo, que eso... A ver, Merlo es el distrito más grande. Tigre no, dice De la Julio primera Zamora, que sección está... electoral. El intendente estaba detrás de cámara, me dice Tigre pero no. en el conjunto de todos esos municipios es donde Cambiemos, o Juntos por el Cambio ahora, deberá, digamos, equilibrar lo que pierde en La Matanza y en los distritos de la zona sur. De hecho, Edgar, en el 2017... Cambiemos gana en la primera sección electoral, logra más votos que el Frente para la Victoria, en ese momento Unidad Ciudadana. Está bien, es cierto que todavía existía el Frente Renovador y que se quedaba con un porcentaje justamente en el sector donde históricamente mejor le ha ido a Massa, que es justamente la primera sección electoral. ¿Vidal compite con Kicillof o compite con Cristina Fernández de Kirchner? No, Vidal compite con Cristina, claramente, digamos. La competencia de Vidal es con Cristina. Lo de Kicillof, a ver, hasta aquí hay una sensación muy interesante con el respecto a Kicillof, es que no es una persona a la cual te la nombren permanentemente cuando vos caminás por las calles del conurbano. Eso puede tener varias lecturas. Una de ellas puede ser una lectura positiva para Kicillof. ¿Por qué? Porque no tiene el mismo efecto que tenía Aníbal Fernández en el 2015, cuando te hablaban de Aníbal Fernández y en general te hablaban no bien de Aníbal Fernández. Con lo cual, digamos, eso ya puede tomarse como una ventaja y una pelea para Vidal contra alguien que mantiene básicamente los votos de Cristina y de Alberto Fernández en el Gran Buenos Aires. Es cierto también que en virtud de los números que están circulando, los votos de Axel Kicillof no equipararían todavía los mismos votos que tendría la fórmula Alberto Fernández y Cristina, y de ahí se asienta la esperanza de que Vidal pueda, digamos, ganar la provincia de Buenos Aires, y también los números que manejan en la propia gobernación, que dicen que en la provincia de Buenos Aires la diferencia de la fórmula presidencial Macri-Pichetto con la de Alberto Fernández y Cristina están entre 8 y 9 puntos abajo, pero 4 puntos sería la diferencia que hoy tiene Kicillof por encima de María Eugenia Vidal. El mismo problema de Macri midiendo menos que el candidato local aparece en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo crees vos que se va a interpretar, cuál va a ser la lectura de la gente si esto se verificara en las PASO, que faltan 13 días? A ver, yo creo que en este momento, digamos, la lectura que van a tener que hacer es ver cómo ganamos la elección, digamos, porque Macri tiene la ventaja del balotaje, lo mismo pasa en la ciudad de Buenos Aires, no pasa en la provincia de Buenos Aires, con lo cual a mí me da la sensación de que en este momento, más allá de las lecturas políticas que habrá después del resultado, primero hay que ganar, porque si no ganás, después por más lecturas que hagas, no te sirve de mucho. Entonces, vendrá después, me parece, Edgar, si lograse reeditar la continuidad Macri por un lado, Vidal por el otro, sin lugar a dudas Horacio Rodríguez Larreta va a seguir siendo el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vendrá una discusión hacia adentro del oficialismo en función de la mirada del 2023, a ver quién queda posicionado. Yo no tengo ninguna duda que si Vidal reelige, también va a reelegir Horacio Rodríguez Larreta, y Macri, ya no pudiendo tener una nueva reelección, arranca una carrera distinta donde ya los dos están en la línea de largada, digamos, para pensar en el 2023. Sin duda. La UCR, ¿qué rol tiene en la campaña en la provincia de Buenos Aires? Porque hasta desapareció de la boleta. Sí, lo sacaron a Daniel Salvador, ¿no? ¿Y cómo es eso? Directamente. Bueno, hay que centralizar mucho en la figura de María Eugenia Vidal. No te olvides, Edgar, que Vidal es la dirigente política que mejor imagen tiene de todo Cambiemos. No, está bien, pero la UCR se supone que ponía la estructura territorial. La UCR tiene muchísima relevancia en el interior, donde tiene municipios y donde gobierna muchos municipios, pero claramente ha quedado muy desdibujada la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires, se ha visto con notoriedad, más allá de que ha logrado tener alguna representación, y además también quizás sea discutible la forma en que eligió la representación del propio vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, que cuando le dieron lugares puso gente demasiado cercana a él, no familiares directamente, y no abrió el juego a otros sectores del radicalismo. ¿Cómo ves la campaña de Sergio Massa en respaldo del Frente de Todos? Algunos dicen que está medio subutilizado. Sí, a ver, hasta aquí lo hemos visto bastante retraído a Sergio Massa desde que arrancó la campaña. Sé que está recorriendo algunos distritos, ha estado en 3 de febrero. Esta foto es muy interesante, ¿no? ¿Quién hubiera pensado hace un tiempo atrás verlo a Massa junto con Hugo Curto, con el cual se conoce hace muchos años, y sobre todo con Juan de Bandis, que es el candidato en 3 de febrero, que es un representante de Máximo Kirchner, ¿no? Que claramente es la cámpora. Juan de Bandis no es el único candidato en 3 de febrero, tiene que ir a una interna y definirse allí.
Pero bueno, Massa está haciendo un recorrido, digamos, que ha hecho en otras oportunidades, en el Gran Buenos Aires, que ha ido a visitar municipios. Hasta aquí no hizo demasiadas declaraciones, hoy sí empezó a aparecer un poco más. Yo entiendo también que alguien le estará pidiendo, ¿no? Bueno, a ver, algún compromiso mayor. No hay foto con Cristina. Todavía no hay foto con Cristina. ¿Habrá foto con Cristina en la presentación del libro, digamos? Ahora vamos a hablar un poquito en un minuto, en un ratito vamos a hablar del libro. Igual me parece ineludible la foto, ¿no? Más allá de que pueda darse ahora o después. A ver. ¿En qué se parece y en qué se diferencia el 2015 del 2019, sobre todo en el GBA? Bueno, no está Aníbal. No está Massa. No está Massa como candidato y no está Felipe Solá. Y eso es importante, porque en ese momento Felipe Solá, candidato a gobernador, cosechó prácticamente 16, 17 puntos en la provincia de Buenos Aires, lo cual, digamos, ahora es una incógnita dónde va ese votante. Ese votante lo acompaña directamente a Massa por haber ido al frente de todos y va de manera masiva, y eso, si eso sucediese, es una complicación seria para María Eugenia Vidal. Yo creo que ese es un factor desequilibrante importante. Hoy no ves una tercera fuerza clara en la provincia de Buenos Aires que pueda quedarse con un sector de votos que tendrá que definirse mucho antes, tendrá que definirse ahora, en la PASO y directamente en octubre. ¿Dónde va ese grueso de votantes que en el 2015 no eligió ni a María Eugenia Vidal ni eligió al candidato del justicialismo? Bueno, esa era la apuesta de Labaña y Urtubey con Balibuca. Sí, pero me parece que hay una distancia fuerte, ¿no?, entre lo que mide Labaña en la provincia de Buenos Aires en líneas generales y lo que mide Balibuca. Y esa diferencia hoy están viendo que podría ser capitalizada directamente por María Eugenia Vidal. Ahora, todo esto tiene que ver con una alquimia de análisis y de estrategia y que requerirá de un corte de boleta importante, que más allá de los números, porque también hay otras particularidades que son interesantes de analizar en el Gran Buenos Aires. Si vos analizás, Edgar, la mayoría de los intendentes, cuando vos los medís de manera unipersonal contra su principal rival, sean del peronismo, sean de Juntos por el Cambio, están la gran mayoría encabezando las encuestas. Oficialismos en líneas generales. Hay algunas excepciones, pero en líneas generales los oficialismos, cuando vos medís al intendente, está por encima de su rival más directo, cualquiera sea el partido político. Empieza a cambiar la ecuación cuando medís la boleta completa. Ahora, ¿el corte de boleta se va efectivamente a realizar en la PASO? ¿Y por qué es importante para algunos que se realice ahora ya mismo en la PASO? ¿Por qué, por ejemplo, para un intendente de Juntos por el Cambio, en Distrito del Gran Buenos Aires, donde hoy quizá prevalezca la figura de Cristina y de Alberto Fernández, es importante que se corte ahora? ¿Sabes por qué? Porque después empiezan las dudas internas. Y si vos en la PASO no fuiste el candidato más votado, tu propia gente empieza a dudar. Y mirá si pues nos es tenemos que la gente va a votar, va a cortar la boleta aunque vos no quieras. La gente, no sé si va a cortar la boleta, pero los intendentes, sobre todo de Juntos por el Cambio, me parece que van a activar el corte de boleta directamente en la PASO. Y yo, digamos, creo que la teoría del corte de boleta, del voto delivery, que alguna vez bautizamos hace mucho tiempo... Me mataste con esa, ¿eh? Se va a dar más ahora en los intendentes de Juntos por el Cambio que en los intendentes del justicialismo, con toda esta teoría que se creó de porque no estaban muy de acuerdo con Kicillof y demás, le iban a cortar la boleta. Sinceramente yo no veo tanto eso, yo veo más la posibilidad de que los intendentes de Juntos por el Cambio son los que promuevan un corte de boleta ahora en función de una encuesta que le dice que en sus distritos está arriba la fórmula Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Y porque además, Edgar, si uno tiene la boleta, si tuviéramos una boleta aquí, nos daríamos cuenta que es mucho más fácil para un intendente de Juntos por el Cambio cortar la boleta que hacerlo para un intendente del peronismo, sacándolo a Kicillof. Recordá la boleta para que nuestros televidentes... La boleta tiene 5 cuerpos en esta elección. Sí. El primer cuerpo es el candidato a presidente y vice, el segundo cuerpo es el candidato a diputados nacionales, el tercer cuerpo es el candidato a gobernador, candidato a legisladores provinciales, candidatos a intendente. Si vos sos un intendente de Juntos por el Cambio, partamos de una base. ¿Cuál es supuestamente el candidato que te tira la boleta para abajo hoy en el Gran Buenos Aires? El presidente de la Nación. El presidente de la Nación. Con lo cual, lo único que tendrías que hacer es sacar el primer cuerpo y reemplazarlo por el candidato que la gente te pida que quiere votar. Sea Alberto Fernández, Labaña o el que sea. Seguramente Alberto Fernández Cristina, que es quien encabeza las encuestas en el Gran Buenos Aires. Es un reemplazo bastante simple. Ahora, si vos tenés que supuestamente quitar la boleta del gobernador, tenés que hacer un corte al medio. Con lo cual, tenés que sacar el gobernador, poner el candidato a gobernador de otra fuerza política, poner la boleta del intendente, volver a poner la boleta del presidente. Es un collage bastante más complicado para hacerlo que el caso de la boleta de Juntos por el Cambio, donde solamente tendrían que sacar la boleta del presidente. Está bien, pero en porque ese Vidal caso, mide. Pero en ese caso,
estamos hablando de un ciclón político. La repercusión política de eso puede ser muy fuerte. Ahora, ¿qué pasa si Vidal no gana la provincia de Buenos Aires? No, claro. ¿Gana Macri la Nación? No. Aunque llegue al imposible. balotaje. Imposible. Bueno, esta es la gran pregunta, porque es cierto que vos me preguntabas la diferencia entre el 2015 y el 2019. Macri en el 2015 perdió las elecciones en la provincia de Buenos Aires, perdió en la PASO, perdió en la General y perdió en el balotaje. Sin embargo, el impulso que le dio, digamos, el triunfo de Vidal en octubre, casi como una epopeya, porque nadie se lo imaginaba en un principio, seguramente generó un clima muy distinto a la hora del balotaje, que fue Córdoba, en definitiva, el que le terminó dando el triunfo a Macri, no la provincia de Buenos Aires. Pero por eso ese efecto Alberto de María vuelve a Eugenia Vidal, viajar a Córdoba, donde muy interesante tuvo, lo que está pasando en Córdoba. donde tuvo Macri Con el peronismo allí, exactamente, ¿no? Hay un movimiento a veces subterráneo de intendentes vinculados a Carlos Caserio que me parece que están moviéndose de una movedizo. manera muy distinta a lo que sucedió en el 2015, en tren de comparaciones, ¿no? Entre una elección y la otra. Terrible, terrible. Ahora, pareciera que la gente de a pie, como se dice, ¿no? Probablemente hasta nuestros propios televidentes, no están muy enganchados todavía con la elección. El gobierno dice hay que ir a votar, todos los que puedan vayan a votar, pero me parece que todavía no hay clima. Yo coincido con vos, da la sensación de que no se vota en menos de 2 semanas. Estamos a nada de las elecciones primarias. Y esto es un problema para el oficialismo, ¿no? Que claramente necesita levantar fuertemente el nivel de participación por esta razón, donde además se vislumbra o se observa que en los sectores de mayor edad son los que tienden más a acompañar al oficialismo y los que incluso muchos de ellos no están obligados a votar. Entonces ahí hay un dato importante a tener en cuenta y también por esto que te decía, Edgar, por la sensación que puede quedar después de la PASO para los oficialismos, sobre todo en este caso para Juntos por el Cambio, llámese gobernación o llámese intendentes, ¿cuál es la situación que se plantea en función de si no ganamos la PASO quedamos muy lejos? Los militantes empiezan a bajar los brazos. O sea, no es lo mismo quedar a 3 o 4 puntos que quedar a 6, 7, ¿no? Digamos, no es la misma situación. Bueno, me parece ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se maneja en el municipio eso? Y es muy particular la situación. En un municipio por lo general, ahora va a estar el intendente de Tigre, Julio Zamora, él lo debe saber muy bien. Por lo general todos se conocen con todos. Y la verdad es que te diría que un intendente, básicamente habiendo hecho gestión y demás, de la única forma que puede perder una elección es porque la propia tropa juegue a media máquina o juegue al revés. Que eso fue lo que les advirtió Alberto Fernández cuando reunió, creo que, a varios intendentes. A varios intendentes por ese tema, ¿no? Bueno, esa es la única. O sea, ya ha pasado. Bueno, hay casos muy concretos de intendentes que han perdido elecciones por 1 o 2 puntos, donde claramente el día de la elección o los días previos, quizá no muy conformes con alguna situación, los propios militantes y demás que tienen que cuidar las mesas, quizás empiezan a mirar para otro lado, porque ven la posibilidad de que pueda haber otra fuerza política con posibilidades reales de ganar. Entonces, es una situación, por eso te decía, para un intendente es muy importante en la PASO ser el candidato más votado y generar esa sensación de que no va a haber discusión a octubre, digamos, que no va a resolverse de otra forma que la continuidad de ese jefe comunal. Si eso no sucede y empiezan las dudas, empieza el candidato del otro lado a tentar, quédate ahí donde estás, quédate, no te vayas, seguí cobrando el sueldo, pero mirá que ganamos nosotros. Y si ganamos nosotros te vas a quedar igual. Danos una mano en la medida que puedas, sin que se note, sin que se den cuenta. Todo eso sucede. ¿Cómo es el procedimiento para asegurar el voto el día del comicio? En cuanto a la fiscalización, Sí. bueno, en realidad la fiscalización... ¿Vos crees que eso ya está afiatado, ya está conversado, ya está cerrado? ¿Y cuál es la preponderancia y cuál es la importancia, sobre todo, de tener jefes territoriales en tu espacio político? Que te garantizan la fiscalización de las elecciones. Con todo respeto, pregunto, digamos... ¿Y el otro lado? ¿Va a estar la boleta del Roberto Labaña? ¿Se va a encontrar la boleta de Roberto Labaña en el cuarto oscuro de la Ferrere, por ejemplo? Si no tiene fiscales. Es muy difícil, digamos. O, salvo que te la cuide el oficialismo o algún sector político que le interesa que esa boleta esté. Por eso digo, a veces cuando se reniega de los jefes territoriales y muchas veces no se les da el lugar que quizá correspondería darles en función del peso que tienen, uno de esos pesos tiene que ver con el día de la elección y el control del comicio. Seba,
Roberto García me pidió que te entregue ¿Cómo no? esto. Muchas gracias. Gracias, Edgar, por la invitación. Y a ustedes, el sábado 3, sinceramente, el libro de Cristina es presentado en Tigre. En un minuto, Julio Zamora, intendente de Tigre, aquí. Gracias. Recién con Sebastián Dumont estábamos viendo la teoría de lo que es el GBA. Con Julio Zamora, intendente de Tigre, vamos a ver la realidad de lo que es el GBA. Parte de la realidad, parte de la realidad. Julio, ¿qué es lo que harías en un mandato 2019-2023 que no hiciste en este mandato? Bueno, tengo asignaturas pendientes que son importantes. Por ejemplo. Y bueno, si bien pude elaborar en estos 3 últimos años 3 hospitales de diagnóstico inmediato, el sueño que tenemos desde la gestión y también los vecinos de Tigre es tener un hospital de alta complejidad. Ese va a ser el desafío que vamos a tener en materia de salud. También en el eje de infraestructura básica, nosotros venimos de un incumplimiento, un acuerdo del Gobierno Nacional, del presidente Macri, año 2016. En abril nosotros firmamos un convenio para efectuar la obra de cloacas y agua corriente de todo el municipio de Tigre, que faltaba, del 100% del municipio de Tigre. Lamentablemente vino esa tormenta económica que todos conocemos y quedaron esas obras muy truncas. Aspiramos a que con el próximo gobierno tener una buena relación y acompañar el proceso de infraestructura que Tigre necesita para seguir creciendo. Digamos. Fuiste derecho a la siguiente pregunta. Sí. ¿Cómo fue la relación con María Eugenia Vidal? Fue una relación buena, pero sin muchos resultados concretos. La verdad es que hay muy poco que mostrar del gobierno de la provincia de Buenos Aires en Tigre. No tenemos obras sustanciales que se hayan hecho de la provincia de Buenos Aires. Si miramos la salud, tenemos complicaciones importantes de nuestros vecinos cuando van a asistirse al hospital de Pacheco, que es el hospital provincial que tenemos, y nos cuesta mucho explicarle a nuestros vecinos que es un hospital provincial y que nosotros no podemos intervenir en ese establecimiento. Cuando vemos el eje de seguridad, usted sabe que todos los municipios están divididos en cuadrículas. Cada municipio está dividido en determinada cantidad de cuadrículas. Tigre tiene 35 cuadrículas, que datan del año en que Juan Pablo Cafiero fue jefe de seguridad de esas cuadrículas. Calcule usted que hace 20 años aproximadamente la composición poblacional de Tigre cambió, había zonas rurales que hoy son zonas muy pobladas y esas cuadrículas hoy tendrían que ser aproximadamente 45 de acuerdo a lo que nosotros vemos. De esas 35 cuadrículas que existen desde hace 20 años, hay tan solo 26 patrulleros de la provincia de Buenos Aires que las circulan. Los demás son patrulleros que aporta la comunidad de Tigre, que aporta el municipio de Tigre para tener un municipio más seguro. Usted sabe que nosotros hemos profundizado el trabajo en seguridad, tenemos una gran tarea vinculada a cámaras, botones de alerta domiciliarios, patrulleros que circulan las calles, y hay una ausencia del Estado provincial en esa materia también. Julio Zamora, Daniel Arroyo, Felipe Solá, fueron de los primeros del Frente Renovador que plantearon el tema de la unidad del peronismo. ¿Qué fue lo que los motivó? Yo conozco el planteo de Daniel Arroyo, conozco el de Felipe Solá. ¿Qué fue lo que lo motivó? Mire, nosotros tomamos la decisión de confluir en un espacio común, ni bien terminaron las elecciones de 2017. Yo me senté en ese entonces con mi referente político, que era Sergio Massa, explicándole que el camino que habíamos tomado hasta ese momento tuvo un resultado que no fue el esperado por todos nosotros. En cierto modo habíamos sido funcionales al triunfo de Cambiemos y por eso decidí en ese momento, junto a un grupo de dirigentes que me acompañaban, tomar el camino de la unidad. Ese camino fue un camino que nos permitió de alguna manera formar una mayoría sólida en Tigre, una mayoría que hoy tenemos en nuestro municipio y que de alguna manera sirvió para que a nivel provincial y a nivel nacional otras fuerzas, incluida el Frente Renovador a último momento, se incorpore a este proceso. Así que estamos contentos de haber iniciado este camino desde hace ya 2 años y de alguna manera haber tenido el resultado que tuvimos. ¿Y cómo quedó la relación con el resto del Frente Renovador, comenzando por Massa? Bueno, es una relación de diálogo. Hoy somos 2 fuerzas distintas. Yo soy el presidente del Partido Justicialista de Tigre. Sergio Massa sigue representando al Frente Renovador. La relación es buena, es una relación, digamos, de
amigos que transitamos el camino durante mucho tiempo y que hoy confluimos en un frente común, que es el frente de todos, ¿no? Hay diferencias, obviamente, algunas diferencias políticas, metodológicas, pero en las cuestiones gruesas nosotros estamos planteando los mismos ejes. Precisamente la persona más conocida del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, va a estar en Tigre el sábado presentando su... Yo creo que va a estar en Malvinas, en el Estadio en Arenas de Malvinas. Malvinas, que han digamos, mutado el lugar de exposición en base a que, bueno, logísticamente era un lugar complicado, el lugar donde se quería hacer, que Entonces, era la UTN. Va para el compañero Nardini. Leo Nardini, creo que lo vamos a hacer en conjunto. Había gente del equipo mío trabajando para ver cómo se efectuaba la realización del acto. Ah, qué interesante. Bueno, está dando una primicia. ¿Y cómo se vive eso? ¿Qué cosa? ¿Le suma ¿Cristina? ese acto? ¿Que sí. Cristina haga un acto? Bueno, la verdad es que después de todo este tiempo que transcurrimos los argentinos, sobre todo en estos 4 años, uno que ha tenido en algunos momentos de la etapa del kirchnerismo una mirada crítica, una mirada que yo creo que por las decisiones de la propia expresidenta fueron visibles, ¿no? Si bien no fueron autocríticas directas, fueron autocríticas mediante posicionamiento que tuvo la expresidenta. El hecho de haber puesto como candidato a presidente a Alberto Fernández tiene como característica esa, ¿no? Haber puesto una persona de que, a pesar de las críticas que en su momento hizo con respecto a algunas partes de la gestión de gobierno, puso ese candidato a presidente. Y me parece que esa autocrítica, en el sentido y con las características que hizo la expresidenta, ha permitido revalorizar su figura, una figura que creo que le ha dado a la Argentina aspectos vinculados a la inclusión muy importantes, la inclusión previsional, las cuestiones vinculadas al acceso a las tecnologías por parte de los estudiantes, entre otras políticas de esa gestión. ¿Ustedes en Tigre tienen arriba la fórmula Fernández-Fernández por sobre la de Macri-Pichetto? Sí, nosotros tenemos encuestas, que son una foto de un momento, tenemos encuestas de hace una semana aproximadamente, en donde la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández están unos 5 puntos aproximadamente arriba de la fórmula de Macri, considerando a la boleta completa, ¿no? ¿Kicillof fue a Tigre? Kicillof estuvo hoy en Tigre, estuvo recorriendo Las Tunas, un comedor de muchos años en Las Tunas, donde se realiza un trabajo muy lindo, no solamente vinculado a la nutrición y a la alimentación de los chicos, sino también de estudios. Estuvo recorriendo una localidad con necesidades urgentes, como la localidad de Las Tunas, visitando una de las plazas, de las 42 plazas que remodelamos en el municipio de Tigre, y también estuvo en una plaza pública, la plaza de General Pacheco, que es el centro geográfico de Tigre, haciendo una exposición y una charla con nuestros vecinos. Y la verdad que, bueno, la adhesión, el dinamismo, la fuerza que le pone Axel a su campaña y a su candidatura, creo que le está dando buenos resultados. Se habla mucho del tema de los cortes de boleta. Lo escuchaba recién a Sebastián Dumont. He leído que alguna vez, recientemente, Alberto Fernández habló de eso con intendentes, con colegas suyos. ¿Cómo es ese tema? ¿Está asegurado? ¿Se produce espontáneo? ¿Cómo funciona? Ahora, hay mucho misterio en eso. La verdad es que el corte de boleta muchas veces se produce por propia voluntad del ciudadano que aprende cada vez más. Nosotros en Tigre, por ejemplo, tenemos una cultura de corte importante. Recuerde que durante los años 90 al 2006 aproximadamente gobernó un intendente durante casi 20 años con una boleta cortita. O sea, que la gente necesariamente en Tigre, claro, la gente necesariamente en Tigre tenía que cortar boleta para que el ex intendente Ubieto fuera electo. Así que hay una cultura de corte como en otros lugares. Cuando, digamos, tuvimos la experiencia de la candidatura de Aníbal Fernández, ¿no? O sea, la gente cuando no está de acuerdo con algún candidato, produce el corte de boleta. Yo creo que la fórmula que hoy expresa el Frente de Todos es una fórmula que no tiene esas características negativas. Hoy Axel Kicillof no es un candidato con una imagen negativa como para que le corten boleta. Y pienso que está dando una batalla desde el punto de vista electoral muy franca, con propuestas, una campaña positiva
que, digamos, a contrapelo de lo que está haciendo la gobernadora Vidal, que se la pasa hablando en términos personales de Kicillof, de sus ideas, de que no vive en la provincia de Buenos Aires y otras adjetivaciones personales, le está siendo muy contraproducente la gobernadora hablar en esos términos. Siempre me pregunto, ¿cómo es gobernar un municipio con fuertes diferencias socioeconómicas? Porque Tigre es un municipio que tiene muy desarrolladas las nuevas urbanizaciones destinadas a sectores de clase, digamos, media alta, y por otro lado tiene sectores con fuertes necesidades socioeconómicas. ¿Cómo se hace para gobernar ese equilibrio? Bueno, pienso que con un Estado presente. Cuando el Estado está presente, la vida de los vecinos, los más humildes y los de mayor poder adquisitivo, se vive mejor. Nosotros ponemos el ejemplo de los espacios públicos que estamos remodelando, que son más de 42 ya los que hicimos, que son lugares de cohesión social. En esas plazas públicas que nosotros le ponemos iluminación, forestación, juegos, son lugares en donde se encuentra el hijo del trabajador con el hijo del profesional. Trabajando también en polideportivos. Nosotros tenemos 18 polideportivos, de los cuales 17 tienen piletas climatizadas. Y ahí va la gente del barrio humilde y va la gente que vive en el barrio cerrado. Esa es una forma de integrar a través del deporte, de la cultura, de los espacios públicos, integrar a nuestra comunidad. Obviamente que no es fácil, hay inequidades que son muy grandes, no solo en Tigre, sino en todo el conurbano bonaerense, y uno lo que trata es de trabajar asociadamente con instituciones, con digamos, las comisiones de los barrios cerrados, que también tienen un compromiso con su entorno, con los barrios cerrados, para lograr, de alguna manera, vivir en una comunidad mejor. Intendente Zamora, Roberto García me pidió que le entregue esto. Bueno, muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Y bueno, lo comprometemos a que después de las PASO nos visite y nos cuente qué tal le fue. Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué va a pasar con Aerolíneas Argentinas? Vamos a hablar con alguien que conoció de cerca la aerolíneas privada y también conoce la aerolínea reestatizada. Jorge Molina, en un minuto. OMPE, Obra Social. Aerolíneas Argentinas parece un tema de los peores que tiene la Argentina o de los más complicados de resolver porque es como reincidente. Jorge Molina estuvo en Aerolíneas cuando era privada, pero ha seguido de cerca la evolución de la compañía. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Se habla de que Aerolíneas Argentinas, y esto se ve en los conflictos que están permanentemente, tendría dificultades financieras por agotamiento de su presupuesto 2019. ¿Has escuchado algo de eso? No, bueno, por supuesto. A ver, Aerolíneas es deficitaria completamente, con lo cual, si hacemos los aportes del Estado que ha tenido desde el 2008 en adelante, cuando se hace cargo de la compañía, al año pasado, 2018, fueron 5.900 millones de dólares. O sea, y si eso lo dividís... Es un paquete. Sí, si lo dividís en los 10 años, te da más o menos 1.700.000, 1.800.000, o sea, 1.700.000 dólares por día de pérdida de la compañía aérea. Eso es lo que el Estado argentino, a través del Tesoro Nacional, le aporta a Aerolíneas para seguir operando. Con un montón de problemas que van desde la gestión, o sea, a ver, en Aerolíneas, este último gobierno ha tenido en los últimos 3 años 3 presidentes. O sea, 3 gestiones distintas. Con un ministro, 3 presidentes. Bueno, un ministro que no entiende de aviación comercial, que no entiende de aviación y que comete estos errores que, por ejemplo, le pone casi 1,5 millones de dólares por día a la compañía aérea y por el otro lado le crea competencia desleal a la compañía. Por otro lado, hace competir a la compañía abriendo cielos, entonces la hace más deficitaria, cuando todos sabemos que el 90% de la pérdida de la compañía es en los vuelos internacionales, en los vuelos de largo radio. Con lo cual, están en un problema muy grande. Es una empresa que tiene 82 aviones, casi 13.000 empleados,
el promedio de sueldo anual de la compañía de un empleado, en promedio, está arriba de los $50.000 anuales, con lo cual es una compañía que genera mucho gasto, es una compañía, y déjame que te diga, y por ejemplo con problemas, por ejemplo de la comercialización. Hoy cuando Aerolíneas vende un pasaje, el 26% de ese pasaje se gasta en comercialización. O sea, cosa que no pasa en ninguna compañía del mundo. Es enorme. Bueno, a ver, le vuelvo a decir, ponen primero a una ejecutiva que yo respeto mucho, que viene de la gestión, digamos, de la industria automotriz. Después viene un ejecutivo de Techin. Y actualmente un ejecutivo que viene de Telefónica. O sea, gente que no conoce el negocio o el complejo negocio aerocomercial. Y no le digo en los años del kirchnerismo, que estuvo primero el ex intendente Alac y después Mariano Recalde, que tampoco conoce de la complejidad de la compañía. Ahora, el tema de los sindicatos, porque la opinión pública percibe como que hay un descontrol sindical en la compañía, desde antes, desde ahora. Otro problema para resolver. ¿Qué pasa con los sindicatos? Los sindicatos creen, de algún modo, que la política aerocomercial es Aerolíneas Argentinas. Entonces, siempre están mirando todo lo que está pasando como algo que es en contra de la compañía. Pero le vuelvo a decir, esto es una mesa de trabajo que tienen que estar los sindicatos en esta conversación de una nueva compañía aérea. Porque le vuelvo a decir, hay muchas cosas para discutir, como, por ejemplo, ¿tenemos que reducir la cantidad de empleados? Yo te diría que sí, y paulatinamente. No es el grave problema, porque no creció de 9.000 trabajadores que eran la gestión privada a casi los 13.000 empleados hoy, creció eso, sino que creció también la planta gerencial. Hoy, por ejemplo, la planta gerencial se duplicó, se triplicó en cantidad de gerentes. ¿Cuántos eran ustedes cuando era de Marsans? 5 gerentes. ¿Y ahora? Hay más de 18. ¿Y por qué? Bueno, porque por estas cosas que suceden de no entender que las compañías siempre tienen... las compañías eficientes son cuando son chicas, cuando la mesa de decisiones es poca gente. Entonces, le vuelvo a decir, muchas cosas para trabajar, algunas cosas los sindicatos tienen la razón, otras no lo tienen. O sea, hay convenios de trabajo que hay que rediscutirlo. Hay cosas que son del siglo pasado. Ninguna compañía... No, pero, a ver, son cosas que, le vuelvo a decir, a ver, ¿cómo le puedo decir? Son cosas que a los gremios no les gusta hablar de estas cosas. Pero, los beneficios extrasalariales de los empleados. por ejemplo, estamos hablando de eso. Por ejemplo, son cosas que hay que rediscutir, pero con los números de la compañía en mano, porque... Una compañía, yo voy a decir lo que no puede decir. No, lo digo. Una compañía que da esa pérdida no puede estar regalando pasajes para los empleados en la cantidad que regala y para los familiares de los empleados. Ya lo dije. Bueno, también le vuelvo a decir, porque estos beneficios no solamente son de los empleados. Todos los gerentes que se van de la compañía y que se han ido, lo primero que discuten son los pasajes vacacionales para llevárselo a su casa de por vida. Entonces digo, son cosas que en la compañía hay que sentarse a discutir, los gremios tienen que tener su rol, que son, ¿cuál es su rol? Hoy, por ejemplo, hay un conflicto. Y usted dice, ¿cuál es el conflicto? Bueno, salarial no es. O sea, ¿cuál es el conflicto? ¿Y cuál es el conflicto? Bueno, discutir la política aérea con los pasajeros esperando en los aeropuertos. Bueno, eso tiene que terminar. ¿Por qué? Porque le vuelvo a decir, se toman decisiones que no las entendés. Por un lado, le pones $1,5 millones por día a la compañía y por el otro lado le abrís competencia. O sea, desprogramás aviones, como están haciendo ahora, pero salí a vender nuevos destinos a partir de diciembre, como es Orlando, por ejemplo, que va a ser una nueva gestión. A partir de diciembre, ¿quién va a tener que...? O sea, se están vendiendo los pasajes que en diciembre quizás una nueva gestión va a tener que volar y llevar esos pasajeros a diciembre. Me estás diciendo que hoy se está
Bueno, la compañía está tomando decisiones sin saber quién va a ser el gobierno ni quién va a estar al frente de la compañía. Y sin saber en qué aviones los va a llevar a esos pasajeros. Porque se están desprogramando aviones 340 que se van a salir de la flota. Entonces, cuando vos ves la cantidad de aviones que tenés, la cantidad de pasajes que tenés vendido o que estás vendiendo y que estás haciendo caja hoy y que después vas a tener que volar dentro de 6 meses, bueno, te das cuenta que no tenés aviones. Entonces, es un problema para el que viene, sea esta gestión o sea una nueva. La última, Jorge. ¿Y entonces por dónde se arranca? Yo creo que sentar a todos los actores. También hay que sentar al nuevo ministro o al ministro que venga para tomar las decisiones que se tienen que tomar. Digo, no podés... Hoy el mercado aéreo argentino tiene un gran jugador, que es Aerolínea Argentina, que da ganancia en el mercado doméstico y pierde en el mercado internacional. O sea, hay que tomar decisiones. Y esas son las decisiones que hay que tomar a partir de diciembre del año que viene. Me quedó clarísimo. La entrelínea está claro. Esto te dejó Roberto García. Y a usted le digo algo. Se baja la baña, sigue la baña. ¿Qué va a pasar? En un minuto, Matías Tombolini hablando con nosotros. Gracias, Jorge. Gracias. En las redes sociales, Twitter, Instagram, mismo aún en Facebook, circulaba en las últimas horas como una suerte de presión, ¿no? Un comentario, que el gobierno estaba intentando generar una empatía, decía, con la fuerza de Roberto Lavagna. Le vamos a preguntar a Matías Tombolini, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay como una presión para que ustedes desistan de presentarse? La verdad es que aparecieron algunas operaciones que no dejan de ser operaciones. Objetivamente nosotros estuvimos el fin de semana caminando, por lo menos en la ciudad seguro, en la provincia lo mismo, el distrito, contando nuestras propuestas, tratando de poner en valor aquello que creemos que es importante para los vecinos y las vecinas de la ciudad, y Roberto sigue trabajando con una idea concreta que es distinta a la del gobierno, con lo cual no hay un hecho nuevo, no hay nada distinto respecto de hace 2 días. Recordemos, hace 5 minutos, la semana pasada, la idea era la pelea entre Roberto y Juan Manuel. Ahora es, bueno, si Roberto se baja, si no se baja. Son quizás operaciones que, como toda la campaña, han estado más concentrados en discutir fotos y odios que en pensar propuestas, que es lo que nosotros llevamos adelante. A propósito de tus propuestas, dame 3 propuestas que llevarías adelante en la ciudad de Buenos Aires si fueras el jefe de gobierno. 1, bajar impuestos. ¿Vivís acá en la ciudad vos? Sí. Bueno, ¿no te gustaría pagar menos ABL? Era una de las preguntas que te iba a hacer, si no era una claro. ciudad demasiado cara en términos impositivos. Carísima. La Argentina es muy cara, Edgar. Argentina tiene que recuperar algo que se rompió con el kirchnerismo y que no recuperó Macri. Argentina está habitada por contribuyentes que pagamos un montón y no recibimos nada. Entonces, si te gastaste 7.900 millones de pesos en los Juegos Olímpicos, si gastás 1.800 millones de pesos en publicidad y lo que me devolvés es una seguridad que no está acorde, una salud que no está acorde, una educación que no está acorde. Tenés un Estado demasiado caro, el doble de caro que hace 10 años, y te cuesta, o te ofrece lo mismo que hace 10 años. Lo que dice el gobierno de la ciudad es, bueno, pero te hacemos muchas obras. Perfecto. No me cambies las baldosas de mi casa. Déjame decidir a mí qué hacer con mi plata. Esto es lo que la política tiene que entender. Mira, si yo no pudiera llevar un vicejefe en la boleta, no llevaría. Yo si soy jefe de gobierno, los ministros, legisladores o diputados, que ya les esté pagando el sueldo del Estado. Listo. Comuneros, subsecretario de Estado. Hay que empezar a entender que la gente que queremos representar está harta de pagar impuestos y de no recibir a cambio lo que tiene que ver con los impuestos que paga. Uno de los lados flacos de toda la administración del PRO en la ciudad siempre se dijo que es la salud pública.
¿Qué harías vos con la salud pública? Yo haría un giro copernicano con la salud pública, que no es gastar más, sino gastar mejor. Una salud pública que necesita más centros de atención primaria, más CESAC, que estén cerca de tu casa. Como en Israel. Si vos en Israel te vas a atender una gripe o un hospital, te atienden y te mandan la factura a tu casa. Porque tenés el centro de atención primaria cerca que te atiende, el médico de cabecera. Como funciona en Rosario, que funciona perfecto. No es de izquierdas o derechas, es de sentido común. Vos estás pagando impuestos para tener una prepaga y te devuelven una salud de cuarta. Que no quiere decir que tengas médicos de cuarta, porque son excelentes, o enfermeros de tercera, porque son excelentes. El problema es el sistema. Y el sistema sigue sin preocuparse por las verdaderas prioridades. La idea es, como si fuera una reunión de consorcio, te mejoro la maceta de la puerta, pero no te cambio los cables del ascensor. Nos estamos preocupando por lo que se ve y no por lo que no se ve. Por eso, hoy la preocupación del gobierno sigue siendo el dólar en vez de la producción y el trabajo. Tema de educación. ¿Cómo ves el tema de la formación de recursos humanos en la ciudad, que tiene un gran presupuesto, ¿no? Sin lugar a dudas. Y allí, Edgar, déjame que te diga, la mirada que yo tengo de la educación, bueno, mezcla lo clásico con lo moderno desde una perspectiva diferente de la actual. ¿Por qué? Acá parece que la discusión sobre educación pasa por cuántos chicos recibieron la notebook, si enseñamos robótica. Eso es una pavada total si vos no entendés que la educación del siglo XXI tiene paradigmas distintos. Ejemplo, ¿hasta cuándo vamos a seguir aprendiendo la tabla del 8 como si fuera un mantra, cuando la memoria hoy está en la nube? ¿No sería tiempo de empezar a repensar los contenidos básicos de un modo distinto? Que nuestros chicos que construyen su identidad en base a la historia argentina se sientan en San Martín cruzando los Andes y no ver cómo le entregamos una tablet y que creemos que eso define la educación que necesitan nuestros pibes. ¿Pero el sistema te acompaña? Bueno, el desafío de quien gobierna es entender dos cosas. Primero, que maneja la plata de los demás. La obra o la acción del Estado siempre es administrar tus recursos. Es muy serio. Y después, por supuesto, para gastar bien el dinero de todos, no el dinero de un jefe de gobierno, sino de todos, lo que tenés que tener es claras las prioridades y plantearle al sistema en su conjunto, a los educadores, a los alumnos, a los padres, a los empresarios y a los trabajadores. ¿Cuál es tu proyecto para entrar en la sociedad del conocimiento en el siglo XXI con un plan que sea distinto, de marcar en un checklist lo que uno dice que tiene que tener y finalmente dista mucho de lo que realmente hace falta para la Argentina? Esta idea de la ciudad más barata, la verdad, es muy piola. Ahora, contame cómo sería ese tema de la baja de impuestos. Muy fácil, Edgar. Lo primero que yo digo es, pensemos al revés. ¿Vos vivís en la ciudad? Sí. Bueno, decime, tus ingresos, ¿serás autónomo o monotributista? ¿Estarás en relación de dependencia? ¿Subieron 60% en 12 meses? No. Perfecto. Estás acá. Es una buena corbata, un traje, estás bien, estás vivo. Sí. Comés. Sí. ¿Qué hiciste? Dijiste, ¿cuánto entra? Y real, 30% menos, 20 menos, 15% menos. Listo. Me alcanza para 15 menos. Te juntaste en casa, solo, con tu familia. Y dijiste, hay menos. Yo tengo, ahora me quedan 3 perritos, tengo 3 chicos, tengo mi pareja. También me ingresa menos dinero. Y aguantamos. ¿Qué pasa si a la política le pones la raya un poco más arriba y decís, muchachos, hay menos para gastar? Pero ¿y en dónde recorto? No sé, para eso se presentaron, para que lo voten. Fíjense ustedes. Pero los ciudadanos vamos a pagar menos, porque estamos hartos de pagar por lo que no recibimos. Entonces, el ejercicio no es una receta de cocina, de eso no se trata de gobernar. ¿O vos pensás que Churchill, cuando tuvo que enfrentar lo que enfrentó en la Segunda Guerra Mundial, se puso a hacer la cuenta del almacenero? Tuvo un objetivo y puso a su pueblo a caminar en una dirección determinada. Eso necesita la Argentina. Porque la política trace la raya y diga, miren, se gasta menos de esto, ¿y cuánto? Pónganse de acuerdo ustedes, que para eso lo votaron. Pero devuélvanle a los ciudadanos la decisión de decidir qué hacer con su dinero, que es lo que hoy se perdió en la Argentina. La política decide por vos. 365.000 millones de pesos el presupuesto de la ciudad. ¿Cuánto? 365.000 millones de pesos.
paquete. La verdad que sí. Es el presupuesto en dólares de Madrid. Y en La Nación, por supuesto, infinito. Y uno dice, ¿para qué? ¿Qué me estás devolviendo? ¿Veredas lindas? Gracias. Pero hoy, no gracias. Déjame decidir a mí si me compro más asado, más pan. No, pero tenés el campeonato del asado. ¿Y cómo sería ese proceso de elección del contribuyente? Bajando los impuestos, el contribuyente decide qué hacer con su plata. Recuperar la libertad de lo que significa decidir qué hacer con tu dinero. No que te lo decida la burocracia de la política. Es tan simple como eso. Que no quiere decir perder el rol del Estado. Yo creo en el Estado. Lo que digo es que en el kirchnerismo se rompió esta relación que viene de la época de la Revolución Francesa, entre igualdad y libertad. En donde vos cedés libertad pagando impuestos que no decidís qué hacer con la plata, en función de más igualdad. Un Estado que ecualiza las necesidades de los habitantes para generar un punto de partida más parejo. Ahora, te cobran más impuestos y el Estado, que te cuesta el doble que hace 10 años, te da lo mismo que hace 10 años. Eso es una estafa y tiene que terminar. ¿Y cómo encontrás la recepción de los vecinos de la ciudad ante tu exposición? Muy buena. Porque no es un punto de vista demasiado complejo de entender. No es ni de izquierda ni de derecha, es de sentido común. Porque si estuviéramos en una presión fiscal razonable, podríamos discutir, bueno, más impuestos para generar más servicios del Estado, bueno, menos impuestos. Lo que estamos es con un dislate. ¿Y Lamens? ¿Por qué Horacio Rodríguez Larreta parecería preferir a Lamens como principal opositor? Bueno, Lamens sintetiza una propuesta de izquierda. Yo de izquierda no soy, qué sé yo, es un problema de Larreta ese. No sé. Pero yo comparto con Lamens el diagnóstico de que están mal las prioridades del gobierno, pero mi primera medida es que te baje el ABL, que te baje ingresos brutos, que te baje impuestos a los sellos, poner 20, 30, 40 mil millones de pesos de vuelta en el bolsillo del contribuyente porteño. Y si, bueno, lo que pasa es, ¿qué haces con los sueldos? Muchachos, hay menos. Punto. Como en casa, menos para gastar, aprendan a gastar menos. Impactante, ¿eh? ¿Te dejó García esto? Muchísimas gracias. Gracias, ¿eh? A vos. ¿Y a ustedes? García los espera el lunes que viene. Gracias. Perdidos en un subte. Y cómo aguantan la mirada.